Hola amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver lo que es el aparato de la audición. La- en este caso, como ya sabrán, como hemos hecho en el aparato de la visión, lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a ver lo que es el oído externo y el oído medio, para lo cual he preparado un mapa conceptual, el cual, como saben, ya está resumido de una manera didáctica y corta, abarcando siempre los puntos más generales. El día de hoy también vamos a hacer un hincapié más profundo en lo que es la anatomía funcional. Bueno, vamos a verlo. Bueno amigos, aquí tenemos nuestro mapa conceptual. Como ustedes ya sabrán, aquí estamos con el aparato de audición, que este básicamente se compone de tres partes, lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Como ya les había dicho, en esta ocasión vamos a ver lo que es el oído externo y el oído medio. Para la siguiente ocasión vamos a dejar lo que es el oído interno. Bueno, comencemos. Bueno, aquí tenemos lo que es el oído externo. Antes de hacer un hincapié en lo que es la anatomía funcional, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son su estructura anatómica normal. Entonces se divide en dos, o podemos apreciar dos, lo que es la oreja, o también conocida como pabellón auricular, y lo que es el conducto auditivo externo. En la oreja se ve que tiene una situación, una configuración externa, una estructura y vasos y sus nervios. En cuanto a su situación, es que se la encuentra en las paredes laterales de la cabeza. Posteriormente a lo que es la articulación temporomandibular y a la región parotídea, y anteriormente a lo que es la región mastoidea e inferiormente a la región temporal. En lo que es relacionado a su configuración externa, la oreja presenta dos caras y una circunferencia, lo que tenemos la cara lateral y la cara medial. En la cara lateral, en esta se observa una serie de salientes que alternan con depresiones y circunscriben una excavación profunda, la concha de la oreja o también concha auricular, en cuyo fondo se abre el conducto auditivo externo. Los salientes son el hélix, el antehélix, el trasgo y el antitrago. En lo que es la cara medial, presenta una porción posterior libre y una porción anterior adherente. La porción libre presenta salientes y depresiones que reproducen en sentido inverso, exceptuando el trasgo, los salientes y depresiones de la cara lateral. La porción adherente es elíptica y mide de 4 a 5 centímetros. En cuanto a su estructura, tenemos que la oreja está constituida por fibrocartílago, ligamentos, músculo y revestimiento cutáneo, como aquí podemos ver. El cartílago se trata de una lámina delgada, flexible y elástica. En cuanto a los ligamentos de la oreja, se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos fijan la oreja al hueso temporal, y los que son, por ejemplo, el ligamento auricular anterior, que va desde la espina del hélix y del trasgo hasta la apófisis cigomática. Y en cuanto a los ligamentos intrínsecos, estos están destinados a mantener los pliegues del cartílago. Unen entre sí los salientes que éste presenta. En cuanto a los músculos, podemos ver que al igual que los ligamentos se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los músculos intrínsecos se extienden desde el cartílago hasta la piel de la oreja, y los músculos extrínsecos son los auriculares anterior, superior y posterior. Es importante recalcar que todos los músculos eh, son órganos rudimentarios en vías de regresión, no ejercen acción alguna sobre la oreja. En cuanto al revestimiento cutáneo, se ve que la oreja está cubierta por una piel adherente al cartílago. En cuanto a los vasos y a los nervios, las arterias de la oreja son ramas de la arteria temporal superficial y la arteria posterior. La arteria temporal superficial irriga el trasgo y parte de la anterior de la hélix, y la rama terminal anterior de la arteria articular posterior se ramifica sobre la cara medial de la oreja e irriga además ramas perforantes destinadas a los dos tercios posteriores de la cara lateral. Las venas de la oreja se vierten anteriormente en la vena temporal superficial. Los vasos linfáticos de la oreja nacen de la red, que puede dividirse en tres tesitorios: un tesitorio anterior, un tesitorio inferior y por último un tesitorio posterior. Y los nervios motores proceden del nervio facial, que aquí tenemos los nervios sensitivos, que tienen doble origen: el nervio auriculotemporal, que da ramos a la parte anterior del hélix y al trasgo, y el ramo auricular mayor del plexo cervical superficial, y inerva todo el resto de la oreja.
Bueno, aquí tenemos lo que es el conducto auditivo externo, que es igual se ve dimensiones, forma y calibre, dirección, relaciones, estructura y vasos y nervios. En cuanto a sus dimensiones, tenemos que la longitud es de 25 milímetros en su forma y calibres que varía en sus posiciones. Y en cuanto a su dirección, es oblicuo de lateral a medial y de posterior a anterior. En cuanto a sus relaciones, tiene cuatro paredes y dos extremos. En cuanto a sus paredes, tenemos la pared anterior, que, esta es la que se relaciona con la articulación temporomandibular. La pared posterior, que esta se relaciona con la porción mastoidea del hueso temporal. La pared superior del conducto auditivo externo se relaciona superiormente con la fosa craneal medial. La pared inferior es la que se relaciona con la parotidia y el extremo lateral es el límite entre el conducto auditivo externo y la oreja. Y por último, lo que es el extremo medial del conducto auditivo externo está tallado en bisel, siguiendo un plano oblicuo orientado lateral, inferior y anteriormente. Luego seguimos con lo que es su estructura. En su estructura vemos que el conducto auditivo externo está formado de armazón fibroso y cartilaginoso en su medial y óseo en su porción medial. Por eso podemos ver que tiene una porción de fibra cartilaginosa y una porción piel. En cuanto a su porción fibrocartilaginosa, esta porción del conducto auditivo externo está formada por la yuxtaposición de dos canales, uno inferior y otro superior. En cuanto a la porción ósea, podemos ver que esta mide por término medio unos 16 milímetros, que es lo más recalcable que podemos ver. Y en cuanto a la piel del conducto auditivo externo, tenemos que se prolonga hacia el conducto auditivo externo y se adhiere estrechamente a la pared osteofibrocartilaginosa que recubre. Cuanto a los vasos y los nervios, tenemos que las arterias del conducto auditivo externo de la porción cartilaginosa tienen los mismos orígenes de las arterias de la oreja. De las venas podemos ver unas venas anteriores del conducto auditivo que se vierten en la vena temporal superficial y maxilar. Los vasos linfáticos se dirigen a los mismos grupos ganglionares que los de la oreja y los nervios del conducto auditivo. Estos proceden del ramo auricular mayor del plexo cervical e inervan la parte del conducto auditivo externo y cercana a la oreja. En cuanto a la función del oído externo de los mecanismos de la audición, tenemos que la oreja funciona como un receptor de sonidos. Su ligera orientación anterior, sus repliegues circulares y su forma en segmento de concha dirigen y concentran los sonidos hacia el conducto auditivo externo, este último aumentando la concentración de las ondas sonoras, actuando como resonador. La oreja, aunque es poco móvil en el ser humano, permite localizar el origen de los sonidos. Bueno, continuamos con lo que es oído medio. En esta vemos tres partes, igual tiene la cavidad timpánica, la trompa auditiva y las cavidades mastoides. Empezamos con lo que es la cavidad timpánica. En esta se ven tanto paredes, cadenas de los huesecillos, la mucosa de esta cavidad, también la cavidad como tal, y los vasos y nervios de la cavidad. En las paredes vemos la membranosa, la laberíntica, la tegmentaria, la yugular, la mastoidea y la carotídea. Esta es la más recalcable. Podemos ver que, bueno, su anatomía funcional de la membrana timpánica es que constituye el elemento esencial del aparato de transición de los sonidos. La cadena de huesecillos se moviliza mediante los cambios en la tensión y en la forma de la membrana para conservar su eficacia cuando se deforman por acción de los cambios de presión o cuando el manubrio del martillo se desplaza. La membrana timpánica debe mantener cierta rigidez. Ello se obtiene gracias a un doble sistema consciente de fibras radiadas que van desde el manubrio del martillo hasta el anillo fibrocartilaginoso y fibras parabólicas que forman dos haces, uno anterior y otro posterior. Se extiende desde la apófisis lateral del martillo hasta el anillo fibrocartilaginoso. Luego, en cuanto a las cadenas de los huesecillos, tenemos de lo que es el martillo, el yunque, el estribo, y también podemos recalcar lo que son las conexiones de los huesecillos y los músculos motores de los huesecillos. Podemos recalcar también son de los músculos motores, que la acción de los músculos, por ejemplo, de los músculos tensor del tímpano y estrapedio, es que tracciona mediante el manubrio del martillo y tensa la membrana timpánica
Eh, Al mismo tiempo, la cabeza del martillo bascula lateralmente llevándose consigo el cuerpo del yunque, cuya rama larga se orienta mediante y hunde el estribo en la fosita de la ventana vestibular, es decir, en dirección al vestíbulo del oído interno. El músculo tensor del tímpano es, por lo tanto, el tensor de la membrana timpánica y además aumenta la presión del líquido contenido del vestíbulo. Seguimos con lo que serían las cavidades mastoideas o también conocidas como celdas mastoideas. En estas se ve tanto una entrada al antro, un antro mastoideo, las celdas mastoideas y el conducto petromastoideo. En cuanto a la entrada al antro, es un conducto óseo estrecho y corto. El antro mastoideo es una voluminosa celda mastoidea que contacta con el receso epitimpánico y las celdas mastoideas estas pueden variar entre los individuos y esta también se divide. Y en cuanto a los conductos petromastoideos, ayuda a comunicar las celdas mastoideas con la cavidad craneal. Por último, y para terminar, tenemos a la trompa auditiva, que la trompa auditiva es un conducto que comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe por medio de la trompa auditiva. El aire penetra en la cavidad timpánica en cada movimiento de deglución. Esto es muy importante recalcar. De este modo, la presión atmosférica se iguala a cada lado de la membrana timpánica, lo que es una condición necesaria para su buen funcionamiento. Y en aquí tenemos lo que en esta también se ve su dirección, sus divisiones, situación, forma y calibre, sus orificios, su constitución, músculos, relaciones y los vasos y nervios. Cuanto a la dirección, está orientada oblicuamente en sentido anterior. Su división es que consta de una porción ósea y una porción cartilaginosa. En cuanto a sus orificios, tenemos que es el orificio del timpánico es elíptico. Su constitución está constituido por tres paredes, una pared ósea, una pared fibrocartilaginosa y una pared mucosa. En cuanto a los músculos, vemos dos músculos. En cuanto a los músculos, tenemos el músculo elevador del velo del paladar y el músculo tensor del velo del paladar. Para resumir, el músculo elevador del velo del paladar abre el orificio faríngeo de la trompa auditiva y la porción anteromedial de este conducto. El músculo tensor del velo del paladar dilata la parte posterolateral. Luego tenemos las relaciones, en estas son dos recalcables, una porción ósea y una porción cartilaginosa. La porción ósea de la trompa auditiva se relaciona superiormente con el conducto muscular del tenso del tímpano, inferiormente con la fisura petrotimpánica, que son sus dos inserciones. También tiene medialmente con el conducto carotídeo y la arteria carotídea interna y lateralmente con el conducto anterior de la cuerda del tímpano. La porción cartilaginosa, por otro lado, esta, esta porción de la trompa auditiva se sitúa inferiormente de la base del cráneo. Esta tiene una cara superior y también una cara inferior. Y por supuesto su cara medial y su cara lateral. Ya terminando con los vasos y los nervios, las arterias de la trompa auditiva proceden de la arteria carotídea interna para la porción ósea de la trompa auditiva, de la arteria faríngea ascendente, de la arteria esfenopalatina y de la arteria del conducto pterigoideo para la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. Las venas de la trompa auditiva son tributarias del plexo pterigoideo y los vasos linfáticos de la trompa auditiva se vierten en los nódulos linfáticos. Por último, tenemos los nervios de la trompa auditiva que proceden del nervio timpánico para la porción ósea de la trompa auditiva y del nervio esfenopalatino para la porción cartilaginosa. Con eso habríamos terminado lo que es el aparato de la audición 1. En el siguiente video vamos a explicar lo que es el oído interno. En este video he tratado de hacer un hincapié más profundo en lo que ha sido la anatomía funcional. Bueno, sin nada más que decir, hasta otra oportunidad. Gracias.